eres eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracia y paz de parte del Padre de Jesucristo a todos los hermanos que puedan estar viendo este video. Seguimos aquí meditando este libro, La mente de Cristo, un libro maravilloso para nuestro crecimiento espiritual. Así sea. Y estamos en la unidad 2 del libro, y toca ahora el día 5. El día 5 es el que toca hoy. Nuestra hermana Carolina estará compartiendo con nosotros el material. Así que adelante, Carolina. Así es, gracia y paz. Gracias el Señor les bendiga. Sí, vamos a seguir con este hermoso estudio que estamos haciendo sobre la mente de Cristo. Bueno, vamos a buscar el material. Bueno, decime si lo ves bien, Tomás. Sí, está bien. Está bien esa letra, ¿cierto? Sí, está bien, se entiende. Bueno. Bien, vamos a empezar. Dice el día 5, ya vamos a terminar la unidad 2, ya. Con esta son varias unidades, no me recuerdo ahora, pero son varias unidades. Una gran pasión se llama este día. La meditación bíblica de hoy dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Y el nombre de Cristo para hoy es Rey de los Santos. Y la oración dice: Señor Jesús, tú eres mi Rey. Quiero que tu reino venga a la tierra y a mi vida. Te ruego que me des pasión para buscar tu reino antes que todo lo demás. Amén. Amén, Padre. Amén. Bueno, vamos a empezar acá directamente. ¿Expresó Jesús, dice, alguna vez algún deseo? Dice, pregunta. A continuación se presentan 3 declaraciones que muestran sus deseos, comenzando con las primeras palabras que pronunció a la edad de 12 años. ¿Puedes leer ahí, Omar, donde dice 12 años? 12 años, dice Jesús: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2:41. Eso cuando estaba en el templo, Jesús, y estaba hablando con los maestros, con los maestros de la ley de aquel tiempo. Y lo viene a buscar a María y José, sus padres, porque no lo encontraban, porque como se les perdió. Entonces él estaba hablando con los ancianos, los maestros de la ley de ese tiempo, y bueno, y él le dice: pasa que en los negocios de mi padre me es necesario estar, dijo, así nomás. Y tenía 12 años. 12 años tenía. Sí, la verdad que sí, es hermoso ese pasaje. Y a los 30 años ya, porque salta, ¿no? Dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que realice su obra. Juan 4:34. Y a los 32 años, ¿qué dijo Tomás? A ver, ¿qué dice ahí? Dice: he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Ahí está, bueno. Muy bien. Amén. Dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, entonces ahí vemos cuál era el deseo de Jesús, ¿cierto? Hacer la voluntad de Dios. Entonces dice: ¿cuál fue la gran pasión o el gran deseo de Cristo? Dice, hay que marcar, ¿no? ¿Jesús quería ser popular y agradar a los seres humanos? No. ¿Jesús quería hacer la voluntad de su Padre y agradarle a Él? Sí. ¿Jesús quería hacer las cosas que le gustaran a Él mismo? No, ¿cierto? Entonces, la correcta sería esta. Él quería hacer la voluntad de su Padre y agradarle a Él. Bien. Tomás, ¿podés leer acá donde dice la única pasión de Jesús? ¿Toda esta parte? Sí, la única pasión de Jesús. La pasión de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. La Biblia indica que ese único deseo dominó su vida, por lo menos desde los 12 años hasta el comienzo de su ministerio a la edad de 30 años. La noche antes de morir, Jesús oró: yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. En Juan 17:4. Hasta el último momento, Jesús estuvo ocupado primordialmente en las cosas de su Padre. Jesús no tenía ningún deseo malvado. No permitió que ningún otro deseo interfiriera. Jesús tenía su mente concentrada en su única gran pasión, hacer la voluntad de su Padre. Gracias a que Jesús estaba dominado por esa única gran pasión, todos sus atributos funcionaban de modo inseparable. Su pureza solo puede resultar en paz. Su paz hace su benignidad más atrayente. No hay nada contradictorio en su mente ni en su personalidad. Todo en Cristo está integrado y todo está unido. No puedo seguir leyendo. No, está ahí, está ahí. Okay. Porque después ya es el otro punto. El banner no me dejaba ver. Okay. Claro, está bien, está bien. Entonces, bueno, ¿cuál era la única pasión de Jesús? Hacer la voluntad del Padre. Glorificarle. Toda su vida Sí. era alrededor de eso, ¿no? Entonces, no había nada contradictorio, dice en su mente. Él se la tenía bien clara, ¿no? A diferencia de nosotros que a veces estamos ahí, ¿no? Él sabía para qué había venido y sabía cuál era su propósito en esta tierra. Y él no permitió que ningún otro deseo interfiriera en eso, ¿no? Así también nosotros, ¿cierto? No tenemos que permitir que ningún deseo de esta tierra. Hay una canción que dice, porque fuera de ti nada deseo en esta tierra, ¿no? No tenemos que permitir que ningún deseo en esta tierra ocupe nuestra vida, sino que nuestra vida tiene que ser para Él, para glorificarle a Él, para amarle, para conocerle, para extender su reino. Toda nuestra vida tiene que girar, ¿no? Y nuestros otros deseos que uno pueda tener tiene que estar todo debajo de eso, ¿cierto? No es que uno no puede tener ningún deseo de nada, pero no tiene que estar en primer lugar en nuestra vida. ¿Qué te parece, Tomás, de lo que dice esta parte? Sí, me parece que el Señor Jesús tenía la mente clara, la mente firme, tenía sus prioridades bien puestas, porque hay muchas distracciones en la vida. Entonces el Señor estaba directo a lo que le importaba más, hacer la voluntad de su Padre. Y eso lo llevó a la cruz. Entonces todo eso, esa pasión, de ese deseo de cumplir con todo lo que el Padre le dio. Entonces, si nosotros pudiéramos tener esa pasión así, nada nos podría detener en cumplir la voluntad de Dios, porque si Dios está con nosotros, nadie puede sacarnos de ahí, de esa voluntad, de ese propósito. Así que por eso Cristo logró su fin, como su mente estaba firme en su propósito. Así que muy maravilloso de parte de Cristo ese ejemplo que nos dio ahí. Así es. Bien. ¿Puedes leer acá? Sí. ¿No? Sí. Que la hermana Lilian está ahí. Bueno. Hola, Lilian. Hola, que el Señor te bendiga. No te puedo ver ahora, pero... Bueno. Pon en orden mis deseos. Pon en orden mis deseos. Cuanto más pensaba en mis deseos opuestos, tanto más atrapado me sentía por mis propias debilidades. Entonces recordé Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Pudiera yo alguna vez dominar mi mente de modo que el pecado no me domine a mí? El resto del versículo dice, porque el pecado no va a tener el dominio, dice, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No es posible dominar mi mente por el poder de la voluntad, sino por el poder del Espíritu Santo, es decir, mediante su gracia. Así es. Amén. Dice, no es posible dominar mi mente por el poder de la voluntad. No es saber, yo pongo toda mi voluntad, como algunos, ¿no? En la nueva era están ahí, ¿no? De que uno tiene que, con la mente, ¿no? No, sino que por el poder del Espíritu Santo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y Él
nos libre, nos ponga en orden, ¿no? Nos ayude, realmente a tener esa mente en orden, ¿no? Dice, el pecado no se adueñará, dice. Eso quiere decir, no se adueñará a nosotros. Dice, ¿pudiera yo alguna vez dominar mi mente? Dice, de modo que el pecado no me domine a mí. Claro que sí, pero solamente mediante el poder del Espíritu Santo. Bien, dice, ¿qué está sintiendo usted respecto a los deseos opuestos que pudiera haber descubierto esta semana? Dice, me siento, dice, casi indefenso para alcanzar la victoria. Dice, me siento atrapado por mis debilidades. La segunda es, me siento esperanzado de que ya Dios está obrando en mí para hacerme libre mediante su gracia. En realidad no me importa tener esos deseos opuestos. ¿A mí qué? Eso me dio risa cuando lo leí. ¿A mí qué? Bueno, no creo que un cristiano pueda decir eso, ¿cierto? ¿Y a mí qué? ¿No? Realmente, no. Creo que la correcta, ¿cuál sería? A ver. La 2. La 2. Dice, me siento esperanzado de que ya Dios está obrando en mí para hacerme libre mediante su gracia. Bien. Al sentirme indefenso y a la vez esperanzado de que Dios estaba obrando en mí, tomé la hoja con la lista de mis deseos. Me arrodillé, levanté la lista hacia el cielo y clamé al Señor. Señor, lo que necesito es tener en orden mis deseos. Soy un esclavo de mis pasiones, pero estoy bajo la gracia. Quiero que la gracia sea eficaz en mi vida. Te pido que pongas en orden mis deseos. Conocía por experiencia del pasado los requisitos del Señor para efectuar un verdadero cambio. Entonces le agregué un apéndice importante a la oración. Y en el nombre de Cristo te permito que hagas cualquier cosa que tengas que hacer para poner en orden mis deseos. No me quejaré de ningún procedimiento que consideres necesario, sino que aceptaré el hecho de que en realidad tú quieres que yo sea semejante a Cristo, cueste lo que cueste. Bueno, él acá muestra, ¿no?, que le hizo una oración pidiéndole al Señor, ¿no?, que ponga en orden sus deseos, ¿cierto? Que lo ayude en este proceso. Y que si Dios tenía que hacer algo en su vida para que eso sea... Algo que le podría afectar. Exacto. Que le iba a poder doler a lo mejor. Claro, que le iba a poder doler. Sí. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Porque claro, esto, como dice la Biblia, dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿no? Negarnos. Y eso cuesta humanamente, porque siempre queremos hacer, ¿cierto?, lo que nosotros queremos, nuestros deseos, cumplir nuestros deseos. Y este mundo, ¿cierto?, te está continuamente diciendo que tenés que ser feliz, que tenés que cumplir tus deseos. A veces para los cumpleaños te dicen, ¿no?, que se te cumpla todo tu deseo, ¿no? Está mucho, ¿no?, eso en la gente. ¿Es así o no, Tomás? Sí, así es. También le dicen, en vez de deseo, le dicen sueños o le dicen metas. Claro. Metas también, claro. Cristianamente a veces dicen el propósito. El propósito. Lo cristianizan un poco. El propósito de Dios para mi vida es este. Entonces siempre ha estado eso en el mundo de ir atrás de un deseo, de un sueño. Y no estar bajo la gracia de Dios. La gracia de Dios es que venga lo que venga, yo estoy bien con Dios. Yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Y ahí me va guiando por los caminos que Él quiera. No estar como buscando, no estar como diciendo voy a hacer esto y este es mi meta, este es mi sueño, este es mi deseo. Mucha gente que tiene unos deseos y a veces Dios no tiene ese deseo para la persona. Entonces hay que saber discernir dónde que Dios quiere que uno vaya. Y así entonces estar bajo esa gracia, de que todo es por gracia, de que todo es como que uno debe de sorprenderse de las cosas que Dios está haciendo, porque no lo esperábamos, porque no tenemos un plan definido.
El único que tiene el plan es Él. Y Él que hace su voluntad en nosotros. Así es. Claro. Ahí dice, ¿no?, que tiene que estar en orden, ¿cierto? Ujú. Nuestro deseo. Uno puede tener un deseo de algo, pero el tema es el orden, como siempre decimos, ¿no? Entonces ahí él le pedía eso, que ordene. Y también está en que estemos dispuestos, ¿cierto?, a aceptar lo que Dios quiere para nosotros, porque muchas veces, Sí, qué sé yo, tenemos unos deseos de, qué sé yo, no sé, de ir a tal lugar o el deseo de que es soltero, qué sé yo, se quiere casar y se obsesiona con eso. Y a lo mejor Dios tiene otro plan, ¿cierto? Ujú. Para esa persona. No es necesariamente que todas las personas se tienen que casar. ¿eh? Eso Ujú. eso es algo, ¿no?, que te ponen muchas veces, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, Pablo, él no tuvo Sí, esposa, ¿no? Él se dedicó al servicio al Señor y bueno, Dios le dio esa, ¿no?, el don. un don. Y bueno, entonces hay que estar abierto y pedirle a Dios que Él ponga los deseos de Él y que Él te vaya mostrando qué es lo que Él quiere para tu vida, ¿no? Y no tanto nosotros poner tantas cosas, ¿no?, en nuestra lista, ¿no? Dejar que el Señor nos vaya, ¿cierto?, mostrando, ¿no? Bien. Omar, ¿podés leer acá? Yo Yo necesito. necesitaba ayuda, dice el autor. Yo tenía el propósito de destruir la lista, dice. Pero al enfrentarme a una de las mayores tareas de mi desarrollo espiritual sentí que no podía hacerlo solo. Cuando mi esposa Laverne regresó aquella mañana, le hablé de la lista, de los conceptos y de la oración que había hecho. Y le pedí que orara conmigo pidiéndole a Dios que me librara por completo del dominio de todo pecado en mi mente. Este fue un paso hacia el logro de una mente integrada, armoniosa, unida y ordenada como la mente de Cristo. Ahí está. ¿eh? Amén, Padre. Bueno, ahí cuenta que habló con su esposa, oraron Sí, Señor. juntos para que sean librados del dominio de todo pecado de su mente. Entonces, ese fue un gran paso, ¿no? Entonces vemos Amén, también Padre. que todo empieza en donde, como dice el autor, en orar al Señor, pedirle que Él nos libere, Ujú. que Él ponga en orden nuestros deseos, nuestra Sí, mente, ¿no? Y tener ese firme deseo de ese firme tener deseo. la mente de Cristo, ser como Él. Eso es el primer paso, El como primer vemos, ¿no? paso, sí. Entregar eso, pedirle al Señor y decir, bueno, Señor, ayúdame, y no, obviamente, nomás con nuestro esfuerzo, ¿cierto? Dice, bueno, acá dice, hay alguien a quien necesite pedirle que ore por usted en este proceso. Bueno, dice, pues, puede Sí. ser algún amigo, cónyuge, maestro. Bueno, eso es algo personal. Si uno necesita que alguien ore por uno, ¿cierto? Para que Dios haga esta obra, ¿no? Para que Dios lo ayude en este aspecto, entonces lo podemos hacer. Sí. Bien. Tomás, ¿podés leer acá? Donde dice, Dios comenzó su obra. Sí, Dios comenzó su obra. De inmediato el Señor comenzó un proceso de respuesta a mi oración para lograr su propósito. Comenzó empleando un solo versículo, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Espíritu Santo insistió de tal modo en ese versículo que éste me seguía día y noche. Resonaba de continuo como un estribillo en mi mente. Si entraba en una discusión, el Espíritu me recordaba mi mayor anhelo. Si una pasión impía irrumpía en mi mente, me volvía pronto a otro pensamiento en busca de la justicia de Dios. Romanos 12:2, nos manda a transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Esto era precisamente lo que ahora me estaba sucediendo. Por mí mismo no podía transformar mi mente, pero el Espíritu Santo sabía cómo darme una pasión más sublime. Ahora mi egoísmo se estaba transformando en la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Para fines del otoño, tenía conciencia
de una total renovación de mi mente en la esfera de mis anhelos. Uno de los uno de los deseos de Dios para usted es que busque su reino y su justicia. Nuestra oración por usted es que ya tenga ese deseo también. No es lo mismo, sin embargo, tener el deseo y buscar el reino. ¿Cómo puede usted vivir de una manera que indique que está buscando el reino? A continuación se presentan algunas maneras de mostrar su disposición a buscar primero el reino de Dios. Optar por negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Memorizar Mateo 6:33 y pedirle a Dios que haga lo que sea necesario para ayudarle a vivir de esa manera. Orar buscando la dirección de Dios y seguirla. Pregúntele a Dios cómo emplear el exceso de dinero en vez de comprar cosas que usted en realidad no necesita. Optar por seguir los deseos de Dios en vez de sus propios deseos. Huir de las tentaciones, pensamientos impuros y pasiones. Concentrarse en la vida piadosa, la justicia y los pensamientos puros. Muy bien. Amén. 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 Bueno, Amén, Señor. acá da, ¿no? Los puntos, ¿no? Negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Bueno, después memorizar este versículo y siempre tenerlo presente, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Bueno, después dice orar, buscando la dirección de Dios, ver cómo usar el dinero, porque muchas veces no hacemos un buen uso del dinero. Y dice el exceso. El exceso de... O sea, que tenían bastante dinero y no sabían cómo gastarlo. Y Claro. compraban cosas que no tenían sentido. Claro, exactamente. Optar por seguir los deseos de Dios, en vez de su propio deseo, estar continuamente viendo, bueno, ¿esto es un deseo de Dios o son mis deseos? Es algo continuo, ¿cierto? Que debemos hacer, ¿no? Estar analizándonos, si estos deseos son los deseos de Dios. Huir, eso es muy importante, ¿no? De las tentaciones. Huir, no dicen que no, pensamientos impuros, pasiones. Y dice que nos debemos concentrar, ¿no? En la vida piadosa, la justicia y los pensamientos puros. Bueno, eso es algo muy importante, ¿no? ¿Qué te parece, Amor? El último punto. Huir de las tentaciones. Sí, pensamiento impuro. Sí, huir sí, en sentido contrario, cuando viene la tentación. También huir de los pensamientos impuros, pasiones, concentrarse en la vida piadosa. Yo esto relaciono lo que antes también quería decir, lo que un alcohólico, por ejemplo, para dejar de tomar, uno lo va a poder ayudar cuando él tenga el firme deseo de dejar de tomar. Mientras una persona no tiene el firme deseo, no va a dejar de tomar, o no va a dejar de fumar, o no va a dejar de lo que sea, de la adicción que tenga. No se va a poder ayudar a la persona si no tiene el firme deseo, el firme propósito de salir de esa situación. Entonces, para que Dios empiece a obrar, tenemos que tener firme deseo si queremos renovar nuestra mente. Y Jesús siempre pedía decisiones, siempre confrontaba y decía, bueno, el que quiere seguirme, tome su cruz y sígame, el que quiere seguirme. O sea, siempre fue así Jesús, directo y concreto. Así que para poder cambiar hay que tomar la firme decisión. Exactamente. Tomar la decisión de seguir Sincera. a Cristo. Yo quiero seguir a Cristo y tiene que ser una decisión firme. No que ahí, que un día sí, que un día sigo a Cristo, otro día no. ¿No? Sí, y después otra cosa, que el alcohólico tiene que, por ejemplo, toma esa decisión, pero va a venir la tentación, porque tiene Claro. el cuerpo mismo le pide el alcohol, es impresionante, empiezan a temblar, la abstinencia, igual que la droga, ¿no es cierto? Entonces no sabe qué hacer, y bueno, y él tiene que
que proponerse, no tomar una copa, no tomar nunca más. Hoy no tomo una copa, una, porque si tomaba una ya venían todas las demás. Hoy me levanto y no tomo una copa. Y cuando venía en tentación, no. O sea que hay que hacer el Señor nos da la gracia, ¿no? Pero humanamente yo tengo que hacer un esfuerzo para lograr ese objetivo, Claro. ¿no es cierto? Él nos da la gracia, el poder del Espíritu. Pero nosotros decíamos que ellos buscaban, tenía que invocar a Dios para salir de esto, si no, solo no salí. Solo no, con la ayuda de Dios y con los hermanos, y en este caso con otros que estaban saliendo del alcohol, la ayuda también de ellos. Claro, sí, sí. Ujú. Bueno, esos son otros temas, digamos, pero sí que uno dice huir, o sea, hay algo que Ujú. nosotros tenemos que hacer, no es ir a meterse, ¿no? En la boca del lobo, Sí, ¿no? huir. Ujú. Dice que nosotros tenemos que evitar toda fuente de tentación, que Ujú. sabemos que si vamos a tal lugar o vemos tal cosa o lo que sea, nos va a Hacer caer. exacto, ¿no? Entonces es concentrarse, ¿viste? Cuando uno se concentra, Sí. estar en eso, ¿no? Poner toda nuestra atención, nuestra energía en eso. Eso es concentrarse, ¿no? Fijar la mente en un propósito, ¿cierto? Bien. Espera que voy a bajar un poquito esto. A ver, ¿qué está lloviendo? Ahí lo podés llegar a ver, Tomás, bien, porque lo bajé un poquito. ¿Lo llegas a ver? Sí, Bueno. ¿Puedes leer ahora ahí donde dice ahora? sí. Ahora pregúntele a Dios cómo Él hará que usted comience a buscar primero su reino en la vida suya. Acceda a hacer todo lo que Él le diga que haga. Exacto. El resto de la historia. Uh-huh. Sigo leyendo. Sí. Okay. Ese no es el fin de la historia que comenzó en agosto de 1972. Laverne y yo nos dimos cuenta antes de fines de otoño de que habíamos ahorrado lo suficiente para comprar un traje nuevo, el primer artículo de mi lista original de deseos. Luego me tocó calificar a los participantes en algunas pruebas musicales y se me pagó la cantidad exacta que necesitaba para una lavadora a precio de liquidación. Así que conseguimos la lavadora, parte del deseo número 2. Ujú. A fines de otoño fui a enseñar a un centro de orientación misionera. Un día almorzaba con Norman Cole, cuyo llamamiento era ir a predicar a África. Mientras conversábamos, me dijo que él y su familia iban para Alto Volta, ahora Burkina Faso. Revelándole mi desconocimiento, le pregunté, ¿dónde está Alto Volta? Norman me dijo que estaba en el interior de África y en el sur del Sahara. Y añadió, en realidad, se nos ha dicho que es un lugar tan caluroso y seco que no debemos llevar nuestra secadora. De modo que ahora necesitamos deshacernos de ella. Ustedes pudieran usar una secadora, ¿no es así? Casi con escepticismo le aseguré que sin duda podríamos usarla. Pero entonces me preguntó, ¿qué tipo de conexiones para secadora tienen ustedes? Le respondí que eran eléctricas. Entonces Norman me dio la mala noticia de que las conexiones de su secadora eran de gas. La mañana siguiente nos preparamos para tener un culto de adoración cuando llegó un misionero que iba para Brasil y nos suplicó, esperen un minuto, mi esposa y yo tenemos una emergencia. Hemos estado empacando nuestras cosas para embarcarlas y acabamos de recoger una carta en nuestro apartado postal en la que se nos dice que las conexiones de nuestra secadora son de gas, pero tenemos una secadora eléctrica. ¿Hay alguien aquí que quisiera cambiar la secadora de gas por una secadora eléctrica? Ahí sí está muy pequeña la letra. Ahí la aumento. Ahí está bien. Ahí sí. Así nos proveyó Dios de una secadora. Teníamos instalada la lavadora y la secadora y le dije a Laverne, sin duda, esto tiene un giro sorprendente.
Acostumbramos a orar por cosas y a menudo no la conseguíamos. Ahora me encuentro atendiendo los asuntos del reino y no interesándome por las cosas. Sin embargo, Dios suplió todas las cosas, aunque no oramos para nada de eso, porque no las obteníamos ¿por qué no las obteníamos cuando orábamos? Ujú. Ella me preguntó, ¿cuál es el versículo que ha sido tan importante para ti este otoño? Le recordé Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces me preguntó, ¿pero qué dice el resto del versículo? Por supuesto, el versículo nos asegura que todas estas cosas os serán añadidas. De repente, con un estallido de ingenio, le dije a mi esposa, toda mi vida he estado en el negocio equivocado. Pensaba que mis cosas eran mi negocio y he tratado de atenderlas. Ahora descubro que el reino de Dios y su justicia son mi negocio y que Dios se interesa por mis cosas. Cuando le entregué mis cosas a Dios y comencé a atender mi negocio, el reino de Dios y su justicia, le permití a Dios que atendiera su negocio, mis cosas. Mientras yo insistí en atender mis cosas, até las manos de Dios, de modo que Él no podía ocuparse de su negocio. Ahora he dejado que la mano de Dios obre en lo que a Él le encanta obrar, nuestras cosas. Nuestras cosas son su negocio. Ahí está. Muy bien. Bueno, un poco largo toda esta parte, pero bueno, él cuenta un poco toda la experiencia. Cuenta toda la experiencia, ¿no? Que todas esas cosas que él tenía su lista, en su lista, que no la tenía, ahora cambió, ¿no? Por él estar ocupándose realmente en el reino de Dios y en su justicia, todas esas cosas se fueron apareciendo, ¿no? Y sin que él estuviera ahí orando, buscando, y todo eso, ¿no? Sino que Dios se encargó de esas cosas que Dios sabía que ellos necesitaban. Estamos hablando de, bueno, cosas necesarias. Tampoco es que Dios, porque buscamos su reino, nos va a dar, ¿cierto? El auto del último modelo, ni la casa no sé, la mansión, no. Estamos hablando de lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? Para vivir en esta tierra, porque Dios sabe que nosotros necesitamos cosas, ¿cierto? Para vivir acá, en esta tierra. Ahora, ¿qué pasa? Que normalmente estamos muy concentrados en esas cosas y dejamos a Dios de lado. Y no conseguimos, no conseguimos muchas veces lo que estamos tanto buscando, ¿no? Y si lo conseguimos es a costa de muchas cosas a veces, ¿no? Que a Dios no le gusta, que nos alejamos de Dios, ¿cierto? Y bueno, a lo mejor pues, llegamos a conseguir algo, pero nuestra vida espiritual se viene abajo, dejamos de congregarnos, dejamos tantas cosas que pueden pasar a veces por no tener en orden, ¿cierto? Los deseos de nuestra vida y por no estar concentrados en buscar primeramente el reino de Dios. Entonces, bueno, ahora quiero que antes de terminar con la lección que dice ahí, de esta oración, ¿qué sería, como decía ahí, aunque el autor dijo, ¿cómo podemos buscar primeramente el reino de Dios? A ver, algo práctico, más allá de lo que dijo el autor, algo que nosotros pensemos. A ver, primero le doy a Tomás. Buscar el reino es, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, congregándonos para aprender más de Dios, meditando su palabra. Sí. Claro, esa es una cosa. ¿Otra cosa? Oye, otra cosa puede ser, y bueno, cuando me levanto a la mañana, lo primero que hacer es, bueno, buscar a Dios, empezar a buscarle a Él, orando, leyendo su palabra, eso es un ejemplo también, buscar primero el reino de Dios. Claro. O sea, poner todo al Señor primero en nuestra vida, servirle. Muchas veces nos congregamos solamente si nos da el tiempo, ¿no? Sí. Oramos si no da el tiempo. Estudiamos, todo es como que está todo dependiendo, ¿cierto? Primero yo. Primero, si yo puedo. Y yo sé
que, bueno, en esta vida que estamos viviendo, ¿cierto? En esta tierra, es difícil a veces manejar muchas cosas, los tiempos, porque son muchas horas de trabajo, lamentablemente que a veces hay que trabajar, ¿no? Pero está en las prioridades, ¿cierto? Porque es preferible a lo mejor no hacer algo que podríamos hacer y eso dedicarlo al Señor. Pero muchas veces ese tiempo que podemos tener lo queremos dedicar a otra cosa, ¿eh? Y como siempre digo yo, siempre hay tiempo para lo que uno quiere. Cuando uno en su corazón no está bien con las cosas de Dios, siempre va a haber una excusa para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Siempre va a haber, porque nosotros, nuestro corazón, nuestra mente, no está en orden. Entonces, siempre va a haber una excusa. O que estoy cansado, o que estoy esto, o que estoy aquello, o que el trabajo, o que... Bueno. Entonces, es preferible, bueno, hacer lo que, bueno, hay cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Hay que trabajar, bueno, pero obviamente no matarse trabajando tampoco, porque ese es otro tema hoy en día, ¿no? Donde gente que por tener más, trabaja más horas, ¿no? Es así, Tomás, no te a veces allá en tu trabajo, ¿no? ¿Cómo es tu compañero, cierto? Que quieren trabajar cuántas horas, por ejemplo. Ellos quieren trabajar 12 horas los domingos. Siempre quieren trabajar 12 horas para ganar más dinero. Claro, ¿ves? Y así, mucha gente quiere trabajar más horas. Y claro, si vos trabajás más horas, y sí, no te va a quedar tiempo ni para respirar, ¿cierto? Y así. Y es preferible ganar menos, no tener tanto dinero, pero poder dedicar ese tiempo que tenemos de sobra, ¿no? Para el Señor. Entonces, esto es muy importante, pero todo nace en cómo está nuestro corazón, nuestra mente, si estamos concentrados en las cosas del Señor o no, porque estamos abocados a nuestras vidas, a nuestros deseos, a nuestras necesidades, entonces Dios va a quedar en último lugar. Eso es algo básico para el cristiano. El cristiano que deja a Dios de lado realmente no sigue a Cristo. Seguir a Cristo, ¿qué es? Justamente negarse a sí mismo, vivir para Cristo, vivir buscando su voluntad como Jesús lo hacía, ¿no? Tratando de agradarle en todo, en cumplir con lo que Dios quería, ¿cierto? Para él. Vamos a leer esta oración y después hacemos los últimos comentarios. ¿Puedes leerlo más? Bueno. Señor, necesito tener en orden mis deseos. Soy esclavo de mis pasiones, pero estoy bajo la gracia. Quiero que tu gracia obra en mi vida. Te pido que pongas en orden mis deseos. Y en el nombre de Cristo te permito que hagas cualquier cosa que tengas que hacer para poner en orden mis deseos. Aceptaré el hecho de que en realidad tú quieres que yo sea semejante a Cristo, sin que importe el costo. Hazme semejante a Cristo, cueste lo que cueste. Amén. Amén. Exactamente. Amén. Así sea. Ahí lo saqué. Pensé que estaba en línea. Bueno. Muy importante esta lección, ¿cierto? Muy importante. Esto es algo básico si queremos seguir al Señor, ¿no? Porque si dejamos a Dios en último lugar, ¿cierto? Vamos a terminar alejándonos de ese. Y no vamos a poder disfrutar de las cosas que Dios quiere darnos, ¿no? Que no es simplemente cosas materiales, ¿no? Es todas las bendiciones de Dios, ¿no? Disfrutar el fruto del Espíritu Santo. Hay tantas cosas, ¿no? Que muchas veces por no tener nuestras prioridades en orden, perdemos.
Perdemos todas esas cosas, ¿no? Entonces, Jesús estaba concentrado en vivir, ¿cierto? Y cumplir el propósito de Dios, que no era, como hoy decimos, no, porque el propósito de Dios para mi vida es, no sé, casarme, que tenga, no, ese es el propósito. No, Dios tiene, el propósito principal es ser como Cristo, de todo creyente. Ese es nuestro propósito. Después, bueno, sí, es verdad, Dios puede tener algo así, propósito específico, ¿no? Que si alguno, como decía este pastor, tiene un llamado de ir a las misiones, ¿no? A evangelizar, distintos servicios, ¿cierto? Que Dios puede hacer. Pero bueno, ahí ya entramos en los dones, ¿cierto? En las cosas que Dios quiere hacer. Pero el propósito de nuestra vida es agradar a Dios y crecer y ser más como el Señor. Bueno, Amén. ¿querés decir algo? No, ya está todo ¿Nada? dicho. Tomás, ¿querés decir algo? Así ya vamos terminando. Sí, que es muy importante ese versículo, buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios no es solamente ir a la iglesia los domingos, porque dice que hay que buscar la justicia de Dios también. O sea, buscar hacer lo que Dios manda en su palabra. Porque en el día a día a veces uno puede caer en, que yo estoy en el mundo y trata de simular cómo va este mundo y no aplica lo que es la justicia de Dios. Entonces nuestro hablar, nuestro actuar debe reflejar eso, que estamos buscando la justicia de Dios, que estamos obedeciendo a Dios en todo. Entonces, buscar el reino de Dios más allá de la iglesia, de la casa, ¿sí? Debe ser en todo lugar, porque Jesús también era así que vivía. Estaba en Jerusalén, en el templo, en los montes, en los desiertos, siempre estaba igual, buscando de Dios, buscando la justicia de Dios, hablando la palabra de Dios. Así también nosotros para llegar a esa mente de Cristo perfecta. Así que hasta ahí, hermana. Así es. Exacto. Bueno, que podamos buscar primeramente su reino. Amén, y Padre. Todo lo demás, todas nuestras necesidades, que Dios sabe cuáles son, van a ser satisfechas. Realmente uno ve, cuando uno busca de Dios, busca su reino, concentra su vida para el Señor, cómo Dios te va proveyendo las cosas que necesitamos. Que Dios sabe todo, no necesita que le estemos diciendo lo que necesitamos, porque Él lo sabe, pero bueno, Él quiere que le pidamos, pero Él lo sabe, sí, Él ya lo sabe. Así que, bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Paz, pueden contactarse con nosotros por cualquier duda, pedido de oración, si quieren estar en estas reuniones, y bueno, nos vemos la próxima. Amén. Gracias, Paz. Gracias, Paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Es al voz de